Tercera catequesis del ciclo de los ejercicios espirituales que estamos dando y que llevan por título Orgullosos de ser discípulos de Jesús. Cuanto más orgullosos estamos de que el Señor nos haya llamado a ser sus discípulos, con más claridad y nitidez crece nuestro discipulado. El discipulado es un acto infinito de amor de Jesús hacia ti. Y evidentemente tú creces en ese amor. Pero Él nos amó primero, como dice San Juan en su primera carta, ¿no? En el capítulo 4. Él te escogió primero antes de que tú le escogieras a Él. Vamos a ver, por ejemplo, hoy vamos a hablar de San Pedro. Cada día, pues eso, vemos un aspecto de esto de ser orgullosos de ser discípulos de Jesús. Hoy vemos a Pedro, ¿no? Y al ver a Pedro, veremos efectivamente que la elección, con su fuerza correspondiente, viene de parte de Dios. Leemos. Evangelio de Marcos es el capítulo 1, el versículos 16 y 17 dice: bordeando el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. No dijo, venid conmigo, he visto que sois personas maravillosas, intachables, tenéis una conciencia recta, tenéis fuerza de voluntad, en fin, tenéis todo lo que yo necesito para que seáis mis discípulos. No. Jesús dijo, yo os haré llegar a ser. El discipulado es una creación de Dios. El verbo hacer es el verbo que se utiliza en el libro del Génesis para narrar la creación de Dios. Y el Señor hizo el cielo, y el Señor hizo las estrellas, y el Señor hizo los mares, y el Señor hizo los ríos. Y el Señor, en la plenitud de los tiempos, hizo el discipulado. Y llamó a Pedro y a Andrés, y a ti y a mí. Te haré llegar a ser pescador de hombres, que es lo mismo. Te haré llegar a ser mi discípulo y mi discípula. Sí, ese es el lenguaje de Jesús. Tenemos que ir tras el lenguaje de Jesús. Ahí no hay equivocación posible, yendo tras el lenguaje de Jesús. Ellos dejaron instantáneamente las redes y le siguieron. Ahí fue el gesto. No sabían por dónde les iba a llevar esto. No sabían. Cuando Pedro recibió, Simón, pero hablemos de Pedro, ¿no? Le llamó a ser discípulo. Lo que menos imaginaba es que un día Jesús le diría en el Evangelio: el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Y aún así no lo entendió. De ahí vinieron sus 3 negaciones. Y Jesús resucitó y les dio el Espíritu Santo y lo entendió todo. Pero para Jesús, aun sin entender prácticamente nada, Pedro, al decir aquí estoy, eso lo que significa dejando al instante las redes, ahí ya Pedro robó el corazón a Jesús diciendo, sí, puedo trabajar en él. No dijo cuánto me ama, porque todavía Pedro no estaba en condición de amar ni de dar la vida. Pero sí Jesús dijo, puedo trabajar en él. ¿Cuál es el mayor problema para ser discípulo de Jesús? Entrar por esa puerta que Dios te pide que mañana. Cuando resuelva este problema, cuando lo diga aquí, cuando hable con este, cuando habla con aquel, cuando, y hasta que dan los santos óleos a los 80 años porque te mueres, estás diciendo cuándo, o a los 90 o a los 100. Mañana, no. Pedro lo dijo mañana. Era pecador, era egoísta, era fanfarrón. Todo lo puedes imaginar y que aparece en el Evangelio. Pero robó al corazón de Jesús
robó su corazón, por no decir mañana, dijo hoy. Tú que me escuchas, a lo mejor estás avergonzado de tantos pecados que caen sobre ti. Y ante el discipulado, ¿quieres robar el corazón a Dios? Haz como Pedro, al instante, aquí estoy, Señor. Empieza a trabajar conmigo. Y la perla del trabajo de Dios contigo es cuando tú te des cuenta en el perdón de tus pecados, te des cuenta en profundidad, no superficialmente, en profundidad, que lo que dijo Pablo de Jesús, mi amor se entregó por mí, lo está haciendo contigo. Te ama, se ha entregado por ti y te dice, ven conmigo. Quiero que seas mi discípulo y mi discípula. No hay mayor don en el mundo. No hay mayor don en el mundo. No hay mayor don en el mundo, ni mayor libertad del corazón. Que decir a Jesús, aquí estoy, llévame. Caeré 1000 veces, pero llévame. Te negaré otras 1000 veces, pero llévame. Tendré a veces hasta vergüenza, pero llévame. Esperaré hasta que me cambies el corazón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Por eso quiero hablar de Pedro. Porque Pedro nos representa, todos nos representan, pero Pedro de una forma especial. Pedro de una forma muy especial. Muy especial. Si me da por pensar en Pedro, cuando ya empezó a evangelizar, después de la resurrección del Señor, viendo cómo enfrentaba un peligro tras otro, hasta que lo cogieron y murió mártir, cómo sintió el amor de Jesucristo en esa fuerza de dar la vida por Él. No hay dinero en el mundo para pagar esto. No hay dinero en el mundo. Pedro lo pensaría 1000 veces. ¿Qué ha hecho Jesús conmigo que doy la vida por Él? Yo que no he aguantado jamás a nadie, que en la pesca echaba la branca, que echaba la red mal y estropeaba todo. Y estropeaba la pesca y estaba 3 horas diciéndole barbaridades. Y ahora estoy dando la vida por Jesucristo. ¿Qué os parece? La maravilla de ser discípulo de Jesús. Orgullosos, y tan orgullosos, y tan orgullosos. Y cuanto más pecados te perdona Dios, más orgulloso. Padre, o sea que hay que pecar mucho para que Dios me perdone más. A ver, no seas cabeza de betún. Ya has pecado bastante. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Crees que es normal responder al mal con mal. ¿Te parece normal de un discípulo de Jesús no perdonar porque te han pisado el pie 40 veces? ¿Te parece normal? 1000 cosas. Poco a poco Dios te liberará de todas estas llagas y te arrancará la lepra del corazón, que esto es lo que hace la espiritualidad de la palabra. ¿Hasta qué punto llegó la lepra del corazón de los fariseos? Que con tanto rezar y tanto ayunar, debido a la lepra del corazón, llevaron a muerte a Jesús, por la lepra de su corazón. Por lo tanto, tranquilo, no tienes que pecar mucho más, ya tienes demasiada lepra del corazón. Y yo también, por supuesto que sí. Pero el milagro de los milagros es que estoy predicando, porque el Señor tuvo compasión de mí, como la tuvo de Pedro. Esta es la iglesia de Jesús. Y cuando uno se da cuenta de que Dios ha tenido compasión de él, como con Pedro y todos los demás, uno ya no habla de sí mismo. Ya no dice, yo estuve aquí, fundé 3 comunidades no sé dónde, y en tal sitio de unas, y en tal no sé cuántos hice. Se muerde la lengua de vergüenza, porque sabe que todo lo ha hecho el Señor dentro de él. Se muerde la lengua. Bueno, pues seguimos la catequesis, ¿no? Que hemos empezado bien. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ahí está la grandeza, ¿no? Creer en esta llamada. Y Pedro, siendo pecador, no dijo mañana. Espera que voy a ir al mercado a vender la pesca que tengo, que con eso me voy a comprar unos zapatos nuevos. No, al instante. Al instante dejó las redes, pecador como era.
Y Jesús dijo, con esto voy a trabajar muy bien, porque ha dado muy bien el primer paso. Y vaya que sí trabajó, vaya que sí trabajó. Bueno, digamos que vamos a ver ahora a Pedro, vamos a ver retazos de la vida de Pedro, ¿no? Vamos a ver en estos retazos de la vida de Pedro aquella vez que Jesús preguntó a todo el grupo de apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, y los apóstoles se miraron unos a otros y ¿a qué le decimos? ¿Eh? Porque si le decimos lo que la gente dice de él, que si está loco, que si es un embaucador, que tiene fantasías, que esto, que lo otro, que miente, que es un falso profeta, pues me parece que no es el momento, ¿eh? Además él ya lo sabe. Pero Jesús preguntaba a nivel mesiánico y el Espíritu Santo se lo hizo a ver a los apóstoles y dijeron, mira Jesús, unos dicen que eres Elías, Jeremías, algún profeta, incluso hasta Juan Bautista. La gente era tonta, que con tal de no aceptar la verdad se inventan esas fábulas, ¿no? Se inventan esas fábulas. ¡Hala! Vale, muy bien, dijo Jesús. Esto es lo que dice la gente que yo soy. ¿Y tú, vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y el Espíritu Santo entró en Pedro. Y Pedro dijo solemnemente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, lo que acabas de decir no viene de ti. Es mi Padre que está en los cielos, quien te lo ha revelado. Y ahí podemos ver cuando Jesús dijo, te doy gracias, Padre Santo, Mateo 11:25, porque estas cosas, que yo soy hijo tuyo, que soy el Dios vivo y verdadero, las has escondido a los sabios y listos de este mundo, las has revelado a los pequeños, porque discípulo y pequeño en la espiritualidad del Evangelio significan lo mismo. Hoy preguntamos a la gente, nos vestimos de periodistas y vamos con un micrófono a preguntar, ¿quién fue Jesús? Muchos ya ni saben quién es Jesús, pero otros con buena intención. No, fue un gran hombre, fue un hombre que estuvo con los pobres, fue un hombre que habló en contra de los ricos, fue un hombre que le dijo muy bien a los fariseos lo que tenían que hacer, fue un hombre, sí, que ha pasado por la vida haciendo el bien. ¿Pero quién dice es el Hijo de Dios? Casi nadie. Banalizar a Jesús. Ya lo hicieron en Israel y se sigue diciendo hoy. La banalización de Jesús. Y aquí hay dos posibilidades. La de los fanáticos. Pues esta gente se va a ir al infierno y vas a ver tú la que le van a pasar y no sé qué, no sé cuánto. Ay, Dios mío, más enfermos no pueden estar. Y la de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Buscarán mil formas de anunciar el Evangelio. Irán a su párroco, a su parroquia, padre, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Quiero anunciar el Evangelio. Esa es la respuesta, no hay otra. Esa es la respuesta. O estás en un grupo de la parroquia, en una comunidad de la parroquia, que tiene esa misión de evangelizar. Pues por ahí es. Por ahí va la cosa, hijos míos. Por ahí. Como Pedro. Como Pedro. Luego vamos a ver, Pedro, cómo Dios ya marcó Jesús a Pedro, como aquel que iba a llevar un poco, no sé, al grupo hacia la verdad por inspiración de Dios, por inspiración de Dios, porque Él no valía más que los demás. Él no valía más que los demás. Pues hubo un acontecimiento
que supuso una crisis muy fuerte para el grupo de los apóstoles. Fue cuando multiplicó los panes. Lo tenemos aquí en Juan 6. Multiplicó los panes. Y la gente se quedó muy contenta. ¡Uy, qué maravilla! ¡Jo, otro milagro! ¡Jo, este no para, eh! ¡No para! ¡Jo, qué milagro! Uno detrás de otro. Además, con el hambre que tenemos, ¡jo, qué cosa más buena! Más multiplicado los panes, tal. Eran 5.000 personas. Y como los milagros están en orden a la catequesis, si no, se quedan en muy poca cosa, entonces Jesús hizo una catequesis sobre él como pan de vida. Y se asustaron, se escandalizaron y se dieron media vuelta y le dejaron solo. Los apóstoles, que queramos o no, cuando empezaron a seguir a Jesús y vieron que hacía un milagro tras otro, con toda seguridad diría, en buena hora que dejamos la barca, la red, la mesa de impuestos, el esto, lo otro, en buena hora lo dejamos. Hemos ido a parar a un lugar maravilloso. Todo Israel se va a poner a nuestros pies, porque somos los apóstoles de Jesús, el que hace un milagro tras otro hasta resucita muertos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico!, ¿no? Seguir a Jesús para prebendas del mundo. ¡Qué fantástico!, ¿no? De pronto se quedaron solos y dijeron, vaya hombre, menudo fracaso. ¿Y ahora qué hacemos? Se quedaron sin saber qué hacer. Y Jesús hizo una cosa maravillosa. Por mucho que Jesús haga por ti, la última palabra de tu discipulado la tienes tú. Y por eso, ante esta situación, Él ya había manifestado que era el Hijo de Dios. Muy bien. Y ahora os va a esperar una vida de fracasos. Por lo tanto, ¿queréis marcharos? Fracasos ante el mundo. A los que piensan con la sabiduría del mundo. Fracaso ante los fanáticos. Fracaso ante todos ellos. ¿Qué? ¿Queréis marcharos? ¿Queréis marcharos? Se quedaron sin habla, sin respiración. Y una vez más, el Espíritu Santo entró en Pedro. Y dijo, ¿qué dijo Pedro? Algo que nos hace llorar. ¿Por qué? ¿Cómo pudo Pedro, cuya vida había sido la barca, las redes, el mar, y poco más? ¿Cómo fue posible que dijera, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El Padre habló por Pedro. Y habló por Pedro para nosotros, que en las dudas nos queda esto. Tú tienes palabras de vida eterna. A veces te va mal en el discipulado. A veces te va mal en la elección que has hecho como discípulo, como discípula. A lo mejor estás en seminario. Hay seminaristas que escuchan estas catequesis. Y te estás llevando un desengaño por la razón que sea. ¿Qué es lo que te mantiene en la fidelidad? ¿A dónde iré, Señor? He gustado ya de ti, como decía San Agustín. He gustado algo de tu vida eterna. Hay algo en el Evangelio que no tienen todos los libros del mundo juntos. Algo que me recorre el alma. Y por el Evangelio empiezo a aprender a partir la palabra. Yo ahora rezo un salmo y no es como hace 10 años. Me detengo porque ese salmo como que me habla, como que me lo estás partiendo. Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? ¿Tendré que renunciar a esto? No. ¡No! No. Por muy grande que sea la cruz, no voy a renunciar
a que tú me des la vida eterna. Me la vas dando conforme tu palabra va entrando en mí, tu palabra se va sembrando, tu palabra va creciendo y me das la sabiduría que no existe en todos los libros de este mundo. La sabiduría de partir la palabra que te la está dando a ti ya. ¿Cuántos de los que me escucháis? Bueno, de los que me escucháis, tampoco conozco a tantos, solo algunos de Madrid, bueno, bastantes de Madrid, y de Ecuador, donde estuve antes de venir a Madrid, que aprendieron también ellos a partir la palabra. Les enseñó el Señor. Yo no enseño nada. ¿Por qué? Porque el Señor me enseña a mí. ¿Eh? Pero Pedro, Dios mío, Pedro, sintió un fuego en el corazón y sin saber lo que decía dijo, tú tienes palabras de vida eterna. No, no tengo, no. Aunque me ofrezcan en un puesto, qué sé yo, como servidor del sumo sacerdote en Jerusalén, que no, que nadie me da la vida eterna, que nadie me da la vida eterna, que no. Y ahí estuvo, débil como era, pero con sabiduría. Es la belleza del discipulado, con una esperanza, que cada vez somos menos débiles y cada vez tenemos más sabiduría. No tengáis miedo, seáis quienes seáis, no tengáis miedo. Tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde iremos? ¿Sabéis cuál es la catequesis más profunda que hay de la multiplicación de los panes? Ya sabéis que cada pasaje del Evangelio, como decían los santos padres de la Iglesia, tiene 1000 arroyos, 1000 fuentes, 1000 manantiales, 1000 catequesis, 1000. Bueno, de todas ellas, yo no es que sepa las 1000, las que Dios me revela son las que anuncio. Pero para mí, la que realmente define el discipulado es la multiplicación de los panes. ¿Sabéis por qué? Porque tened en cuenta que entonces todavía Jesucristo no había celebrado la Eucaristía. Entonces los apóstoles entendieron en la catequesis que se estaba dando el pan de vida, que se identifica con la palabra a lo largo del todo el Antiguo Testamento. Está hablando entonces de la predicación. ¿Qué es la predicación? ¿Qué es la predicación? Tanto si eres sacerdote, como es mi caso, como si eres catequista en tu parroquia, o como si eres no sé qué en tu grupo o en tu comunidad, todos tenemos la misma vocación de predicar el Evangelio. Y cuando ya no nos podamos mover, como será mi caso, no sé cuándo, me quedará el testimonio, igual que a vosotros, de que somos luz de Dios. Bueno, pues dado que, repito, Jesús no ha celebrado todavía la Eucaristía y el pan de vida a lo largo del Antiguo Testamento es lo que ellos ven, es la palabra, eso aparece en los profetas, etc. Y es una palabra tan fuerte que a un cierto momento se convierte en Eucaristía y ahí es donde ya damos el salto. Pero no por eso la palabra no deja de ser pan de vida por la predicación. Una cosa no quita la otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues la predicación significa, lo vemos en mi caso y vale para todos, repito, y vale para todos. Y al ponerme yo en mi caso es primero para que lo entendáis mejor. Y segundo, no soy mejor que vosotros, en absoluto. Entonces ahora ya puedo decirlo. Jesucristo, acordaos de la multiplicación de los panes. ¿Cómo aparece la multiplicación de los panes en el Evangelio? Que Jesús cogió los panes, los partió y lo dio a los apóstoles. Y los apóstoles lo repartieron a la gente. Esto es la predicación del Evangelio. Nos da partido el pan de vida, lo partió. Nosotros nos alimentamos con ese pan de vida y lo partimos a los demás. La belleza infinita de lo que es la Iglesia. A partir de ahí ya vienen todos los carismas. Todos.
El sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, el ser catequista, el visitar enfermos, cada uno tiene su carisma después. Pero todos los carismas están unidos por este acontecimiento. Dios te da a ti un pan y te lo parte. Tú te alimentas de este pan. Y es tan grande lo que tú recibes y que tú vives y experimentas, cómo te va cambiando el corazón. Es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. El amor que te nace a Jesucristo, que te ha partido ese pan, que sientes la necesidad, porque el fuego te lleva, de partir el pan a los demás, con tus posibilidades. Unos tienen más, otros tienen menos. Cuentan muchísimos factores. Pero lo único que cuenta para Dios es el amor con que lo haces, porque el amor siempre encuentra la forma de hacerlo, sea mucho o sea poco. Solamente te digo que cada vez que tú haces esta evangelización, estás, igual que Pedro, robando el corazón a Dios. Pedro y su hermano Andrés se lo robaron cuando, al primer anuncio, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres al instante, no mañana. El mañana es muy peligroso. ¿Por qué? Porque al llegar al día siguiente vuelves a decir mañana. Y al llegar al día siguiente vuelves a decir mañana. El discípulo dice hoy. Y a continuación le pide fuerza y sabiduría a Dios. ¿Te ronda la cabeza hacer un servicio en la parroquia como catequista? Mañana, olvídate. Olvídate. Ese mañana te lo va a poner el demonio siempre en el corazón. Hoy, vete y habla con el sacerdote, con tu párroco. Hoy. Padre, la iglesia está cerrada. Pues mantén el hoy para el día siguiente, porque tú ya has dado los pasos. Ya los has dado. Ya los has dado. Padre, he ido y el sacerdote no está porque fue a visitar enfermos y después yo tengo que ir no sé dónde. Tú ya has hecho el hoy, ya has hecho el hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues Pedro, ¿no? ¿Dónde iremos, Señor? ¿Cuántas vocaciones se han salvado cuando Dios nos ha recordado esto de Pedro? ¿Dónde iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas vocaciones al sacerdocio se han salvado cuando Dios, ante dudas y crisis, te ha susurrado en el alma? ¿Dónde vas a ir? Solo yo tengo palabras de vida eterna. Y esto vale para ti también, por supuesto, como vale para mí. Y Pedro es Pedro. Pedro es Pedro. Qué maravilla, ¿no? Pedro es Pedro. Tenemos que mirarnos en él muchas veces. Nos tenemos que mirar en él, porque dio pasos hacia Jesús de auténtico enamorado. Auténtico enamorado. Y cuando le pudo la debilidad, es un milagro que no se haya quedado ciego de tanto como lloró. Bueno, si nos da tiempo hablaremos después de eso, ¿vale? Pues vamos siguiendo, ¿no? Pues sí, vamos a ir a la última cena. En la última cena tenemos que verla con mucho cuidado, ¿eh? Con mucha atención, cuidado, ¿no? Con mucho discernimiento. Porque esto de la última cena, cuando Jesús anuncia ya su muerte, esta es una palabra para nosotros, una detrás de otra, todas. Simón, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Evidentemente, Judas ya había salido de la cena, de la Eucaristía, ya había salido. Ya se hablaba de traición. No eran tontos, sabían muy bien que las horas de Jesús estaban contadas. Aún así, Pedro pregunta, ¿no? Pregunta. No quiere aceptar que Jesús vaya a morir. No lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. El buen hombre no sabe que está muriendo por él.
El pobre Pedro le ama tanto que no quiere que vaya a la muerte y por otra parte, el pobre hombre no sabe que va a morir por él, para crear la fidelidad en él. Ha muerto para crear en Pedro la fidelidad, ha muerto para crear la fidelidad en ti. No te dije que te iba a hacer llegar a ser pescador de hombres, no te dije que te iba a hacer llegar a ser mi discípulo, pues déjame morir por ti, si no, no podré hacer de ti un discípulo. Primero tengo que morir por ti. ¡Qué maravilla! Da ganas de interrumpir la catequesis, ¿verdad? Y quedarse en suspenso entre el cielo y la tierra. Porque en ese momento, Pedro eres tú. Y yo. Seguimos con el texto, ¿no? Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo sería la voz de Pedro? ¡Qué temblor en la voz! Jesús le dice, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. A veces insistimos tanto en esto de la traición de Pedro y no nos damos cuenta de la promesa que le está diciendo Jesús. Ahora no puedes seguirme, más tarde sí. ¿Qué quiere decir eso? Ahora no puedes dar la vida por mí. Más tarde sí la podrás dar. ¿Por qué? Porque yo viviré en ti. Yo seré tu fuerza interior, seré tu gracia interior. Yo seré tu fuerza interior, yo seré tu gracia interior. Y darás los pasos que ahora no puedes dar. Pedro no entiende. No entiende. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Pedro no se conoce todavía. Pero cuánto amor. La ternura de Pedro es incomparable. La ternura de Pedro, un pescador con callos en las manos, con el rostro azotado por la sal del mar. La ternura de Pedro es incomparable. Habla como un niño pequeño, enamorado de su padre. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Daré mi vida por ti. Pobre hombre, está delirando. No se conoce. ¿Qué pasaría dentro de Jesús en el interior? Pues os lo digo, ¿no? Diría dos cosas. Primero, pobre Pedro, todavía no se conoce. Pero diría también, qué grande es, cuánto me ama. Qué grande es Pedro, qué grande es su amor. Todavía no está en posibilidad de dar la vida por mí, pero lo que está diciendo es de un corazón enamorado. Débil, pero enamorado. Pues voy a fortalecer su corazón. Queridos, el discipulado es esto, que nadie tenga miedo, que nadie te eche atrás, que tus pecados no te maten porque están ya perdonados. Y si hay alguno que te recuerdas ahora y que por la razón que sea te vas y te confía, Padre, me olvidé y digo esto, y muy bien, pero todo menos el escrúpulo. Pero ese instante, que duraría un minuto, entre Pedro y Jesús. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible tanto amor en Pedro? ¿Cómo es posible tanto amor en Jesús? ¿Dónde vas, Señor? ¿Dónde vas? Bien Pedro sabía dónde iba, pero ¿dónde vas? Como queriendo retenerle. Donde voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde y tu gloria será en seguirme más tarde. Eso lo digo yo, pero fue así. También es para ti. Y Pedro le dijo, ¿por qué no puedo? Daré mi vida por ti. Queridos, vamos a hacer una convención internacional. Y vamos a reunir en esa convención internacional a los 1000 mayores poetas del universo, de todos los países. 1000. Y les leemos esto. Y les decimos, a ver si sois capaces con todo el romanticismo que tenéis dentro de vosotros, que os lleva a escribir cosas tan bonitas,
de escribir algo sobre esto. No podrían, porque hay que tener el lenguaje del cielo para entender esto. Pero nos quedamos con lo que se nos muestra. ¿Por qué no puedo seguirte ahora, Pedro, el pescador, el bruto, el impetuoso, el que a veces no razona y suelta lo que suelta, una detrás de otra? ¿Os acordáis aquella vez que dice el Hijo del Hombre tiene que ser llevado, lo condenarán? ¡No lo permitiremos, Señor! Pedro saltó. Saltó el amor de Pedro, saltó la chispa. Y Pedro, Jesús dijo, no me retengas. No seas una piedra de tropiezo, Pedro. Lo dijo por nosotros también, ¿no? Os vais a enamorar de Pedro, os lo aconsejo, porque entenderéis mucho mejor el discipulado. Esta catequesis no la eliminéis, necesitaréis escucharla de vez en cuando para apreciar vuestro discipulado, porque el amor que Jesús tuvo a Pedro es el que te tiene a ti que estás escuchando esto. Sí, mantén esta catequesis. No me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde, la promesa. Si no es porque estamos hablando entre un hombre y Dios, me atrevería a decir, ¿dónde se descarga más amor? Si Pedro cuando dice a Jesús, ¿dónde vas? Déjame seguirte, daré mi vida por ti. O Jesús que le dice, me seguirás más tarde. Repito, no voy a poner comparaciones porque Pedro es un hombre y Jesús es Dios, pero me entendéis la comparación. Qué voltaje de amor de uno y otro. Qué voltaje de amor. Un voltaje tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que el mundo entero se queda a oscuras por falta de electricidad. Todos los sistemas eléctricos del mundo se rompen, estallan ante el voltaje de este diálogo. ¿A dónde vas, Señor? ¿A dónde vas, Señor? Déjame seguirte. Daré mi vida por ti. Vaya si sabía Pedro que Jesús iba a la muerte. Y Jesús dice, Pedro, me dan ganas de darte un abrazo hasta romperte la columna vertebral. Pero te voy a hacer algo mejor. Más tarde podrás dar la vida por mí. Queridos, esto es un teatro. Esto es no es una declamación poética. Esto se llama Evangelio de Jesús. Por eso, el discipulado va a la par de cómo entres tú en el Evangelio de Jesús. Y yo. Va a la par. Porque en el Evangelio conocemos las entrañas de Dios. En el Evangelio conocemos las entrañas de aquel que dice, no, Pedro, antes de que tú des la vida por mí, déjame, yo la voy a dar por ti y después encontrarás el camino libre para darla por mí, porque te daré mi fuerza y mi gracia y mi sabiduría. Y por eso San Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué queréis? ¿Que es un libro de devociones? Es el lenguaje propio de Dios, lleno de fuerza. Y por eso Romanos 1:16. El Evangelio de la fuerza de Dios. ¿Para qué? Para ser su discípulo, para perdonar 70 veces 7, para disponer de libertad, con libertad de tus bienes y saber partirlos hacia los demás también. Esa fuerza. El Evangelio de la gracia de Dios. También San Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 24.
el Evangelio de la gracia de Dios que me ha confiado. Pablo, ya hablaremos un día de él. Dios mío. Eso por pensar que los apóstoles hicieron como una carrera, como esas que vemos en las carreras olímpicas. A ver quién amó más a Jesús. Cogemos la vida de Pedro, y la de Juan, y la de Santiago, y la de Tomás, también la de Pablo. Dios mío. No podemos medir la llegada. ¿Sabéis por qué? Porque no corrían. Volaban con las alas del Espíritu Santo en el amor. Y ahí ya no se puede medir. No se puede medir. Pero si hay una santa envidia, tengamos una santa envidia de todos ellos. Pero con la santa envidia, miremos también de dónde los recogió Jesús. ¿De dónde? De ser realmente brutos, pero brutos. Y no digamos ya de Pablo. De participar en el asesinato y martirio de Esteban, recogiendo los mantos de los fariseos para que pudieran tirar con más fuerza las piedras. ¿De dónde lo recogió Jesús? A veces idealizamos, por ejemplo, a Juan y Santiago, ¿no? ¿Os acordáis de aquella vez que llevaron a la mamacita, ¿no? Como si tuvieran 3 años los dos. Eran los ricos dentro de los apóstoles, ¿no? De los apóstoles de Galilea, porque su padre no es que tuviera una barca, era patrón de lo que se llama patrón de pesca, que dice que podía tener 10, 15, 20 barcos como empresario. Ya llegó la mamá, moviendo las caderas, aquí estoy yo. Y los dos niñitos, quiero que mis hijos sean el primero y el segundo. ¿Por qué me he quedado en silencio? Qué prodigios hizo Dios, también con Juan, y también con Santiago, y también con la mamá, que pensaba que era eso lo que tenía que hacer. Dios mío, las maravillas de Dios a veces las perdemos por estar en otras cosas o por tener el Evangelio como única fuente de santidad. Padre, ¿y la Eucaristía? La Eucaristía está en el Evangelio. Por favor, no me la quitéis. Pero cuanto más palabra hay dentro de ti, más valor, más luz, más fuerza tendrás en la Eucaristía y más intimidad también. Y más profundidad en la oración también. Todo eso es Dios. Por eso nos viene bien ver esta figura tan bonita, ¿no? De Pedro. Nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Bueno, me seguirás más tarde. Y podemos leer la experiencia de Pablo. Pasó de ser un tontolón más que Pedro todavía, pues como todos los discípulos de Jesús. Nacemos primero, crecemos en el laberinto de los tontos, de los creídos. Nos creemos algo porque hacemos esto y hacemos lo otro y porque participamos en no sé qué y no sé cuántos. Pero hasta que no cruzamos la línea roja del Evangelio, que es una línea roja, estamos en el laberinto de los tontos. Y no quiero insultar a nadie. ¿Sabes por qué no? Porque he estado demasiado tiempo en ese laberinto, por lo tanto, no estoy insultando a nadie. Pero voy a decir algo, que es lo que voy a decir de Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Vamos a imaginar a Pedro, unos años después de la resurrección de Jesús, Pedro lleno del Espíritu Santo. Pues diría lo mismo que vamos a leer ahora de Pablo, lo mismo. Pablo empieza, como habrá una catequesis sobre Pablo, voy a ir muy rápido sobre esto.
pues lo pasa muy mal en cuanto se acoge a Jesús. Le pasa a Pablo lo que pasa a todos. ¿eh? Juan 15, 18, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado primero. Punto. Y ahí todo lo demás. Ahora no insisto en eso, ya tenéis la clave por ahí. Y claro, a Pablo se le tuerce todo. Se queda sin amigos, ya no le saludan como antes, hablan en voz baja contra él, incluso ya le persiguen abiertamente. Y Pablo, ay, pobre Pablo, no puede más, no puede más, no puede más. Por otra parte, Dios le da una revelación detrás de otra y por eso le ata, Dios le ata con el amor. Jesús ata a Pablo con el amor. Le da revelaciones de la palabra que le mantienen en la fidelidad, en el amor, en el fuego. Todo eso como Jeremías, ¿no? Sí, Jeremías tuvo esa misma experiencia. Y entonces nos confiesa Pablo esto. Para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones del Evangelio. Por ahí vamos tú y yo, sí, nosotros vamos por ahí. Porque el Evangelio llega a esto, siempre sí. Dios se te parte partiéndote la palabra, claro que sí. Me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me engría. ¿Qué ángel de Satanás? Se le apareció Satanás y le cortó la cabeza. Ahora, siempre con milagritos. ¡Quítate la neura de los milagros! ¡Leñe! Quítate la neura de los milagros. Es Satanás que mueve el odio del mundo contra ti. Jesús no está diciendo otra cosa. ¿Te parece poco? A Pablo se le cierran todas las puertas y Pablo ve que es Satanás que mueve a los hombres contra él. Y sufre Pablo, y sufre Pablo, y sufre Pablo. Lo que era Pablo para los demás y ahora vale menos que un animal, menos que un gusano, menos que un gusano. Y va y dice a Dios, dame fuerza, que no puedo más, no puedo más. Dice, por ese motivo, 3 veces rogué al Señor. 3 en la Escritura significa numerosas veces, ¿no? Que se alejase de mí. O sea, que el demonio me dejara en paz. Pero le dijo Jesús, mi gracia te basta. Que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Cuanto más te persigan, más fuerza te voy a dar yo. Cuanto más te odien, más amor te voy a dar yo. Más querido te vas a sentir por mí. Y entonces, cuando Jesús le respondió esto a Pablo, continúa Pablo diciendo, por lo tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome en mis debilidades, porque es así, con esas debilidades, que habita en mí la fuerza de Cristo. ¿De qué debilidades habla Pablo? No está hablando de debilidades morales, de que si era mentiroso, de que si era un fanfarrón, no está hablando de eso, ni nos interesa. Aparte de que a esas alturas Pablo ya estaba muy purificado, porque el Evangelio purifica el corazón. Es lo único que te cambia el corazón, ¿vale? Lo único, la palabra de Dios te cambia el corazón, el Evangelio. Bueno, me gloriaré en estas persecuciones y odios del mundo, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y luego especifica, por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy en la boca de todos. Cuando paso delante de la pescadería y el pescadero se ríe de mí. Dice, mira tú el Pablo, el soñador, ¿qué se creerá ese Pablo que es? Y pasaba delante de los que la mujer de la verdura, ese Pablo cada día está más tonto, con lo listo que era. Iba a la sinagoga y le echaba patadas. Y, ¿qué creéis? ¿Que esto es una bromita? ¿Que es un teatro que os estoy diciendo? Es así siempre. He dejado unos segundos para que lo pensemos. ¿Y a cambio de eso qué? Pues
el lugar en tu corazón que ocupaban aquellos que te lisonjeaban y te adulaban, está vacío. ¿Y qué pasa que está vacío? No, lo ha ocupado Jesús. ¿Qué te parece el cambio? ¡Vaya cambiazo! ¡Vaya cambiazo! Él no podía entrar porque en esos tronos de tu corazón estaba esta gente que te adulaba, que te mentía, que te llevaba por aquí y por allá, que te estropeaba el alma. Está vacío. Y dice Jesús, hombre, por fin, ya era hora, ya puedo entrar. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y seré vuestra fuerza, vuestra gracia, vuestra fortaleza, vuestra alegría, vuestra sabiduría. Todo esto seré dentro de ti, porque me has dejado un lugar dentro de ti, dentro de tu corazón. El que me ama guardará mi palabra. No, no os equivoquéis. No os equivoquéis. No vayáis por caminos torcidos. Juan 14:23. Palabras exactas, una tras de otra, del mismo Jesús. No están sujetas a interpretación. Bueno, pues para decir que eso de Pablo se cumplió en Pedro, y en Santiago, y en Juan, y en San Francisco, y en Santa Teresa de Calcuta, y en Santa Teresa de Ávila, y en Santa Micaela, y en todos los santos y santas que estamos escuchando estas catequesis, porque estas catequesis no es para menos que para ser santo. No, nunca nos canonizarán. No hay tiempo para canonizar a tanta gente. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, porque haremos nuestra la experiencia de los apóstoles. La experiencia de Pablo es la de los apóstoles. Mi gracia te basta. Te tropiezas aquí, te sales mal allá, te cierran esta puerta, tu salud va decayendo, ya no eres el mismo de antes. Te basta mi gracia, Él te dirá lo que tienes que hacer. Y lo harás. Bueno, Pedro. Jesús le dijo, un día darás la vida por mí. ¿Por qué? Porque para ser mi pastor tienes que tener la capacidad de dar la vida por las ovejas que yo te voy a encomendar. Me amas, apacienta mis ovejas. Mías, las de Jesús. No, no son nuestras, son de Él. Las puedes apacentar. ¿Cómo? A cambio de tu vida igual que yo. Pero Padre, soy más débil que una cucaracha. Estoy de acuerdo contigo, porque yo también. Pero estamos con la fuerza de Dios y con una promesa. ¿Qué promesa? La que dice Juan, la que dice Jesús en la Catequesis Buen Pastor. 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla, tengo poder para recobrarla, y dice a Pedro, y esto lo darás un día por mí. Te daré el poder para dar la vida por mí y poder para recobrarla, porque mis discípulos tienen la vida ya recuperada por el hecho de estar conmigo. Es la belleza infinita del discipulado. No, no os conforméis con menos. No os conforméis con menos. Por favor, no os conforméis con menos. Tener la vida de Jesús dentro de ti, con ese poder de darla y poder de recuperarla. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Ya tienes este don, tienes este poder. Y vamos a imaginar a Pedro. Pongamos 6 meses antes de su martirio. Está en Roma. Él ya sabía cuando empezó a anunciar el Evangelio que el odio del mundo iba a caer sobre él. Lo sabía, pero ya tenía la fuerza, la alegría, la esperanza, la fortaleza, la sabiduría. Era mayor que la muerte. ¿Cómo? Sí.
Pedro era mayor que la muerte, igual que Jesús. Eso es tu discipulado, querido, querida. Eso es tu discipulado. Eres mayor que la muerte. Eres mayor que toda desesperación. Eres mayor. Tienes una dignidad única. Una dignidad única. Moriremos con el rostro resplandeciente. Donde sea, pero con el rostro resplandeciente. Donde Dios quiera. ¿Por qué donde Dios quiera? Para que los que te vean morir, aunque sean unos enfermeros, vean que Dios existe en tu rostro. Esto es verdad, no es una tontería, es verdad, no es una tontería, es verdad. Pedro ya sabe que ha vencido a la muerte, ya lo sabe. Ya lo sabe. Y ya sabe 6 meses antes que corren malos vientos por Roma, que hay demasiadas conversiones, esto no le gusta a la sociedad romana, a nadie, ni a los de arriba ni a los de abajo, no les gusta, no les gusta, ni a los senadores, ni a los patricios, ni a los jueces, ni a los soldados, ni a los campesinos, ni a los sastres, ni a las modistas, a nadie le gusta esos que han venido de fuera, de este pueblo de Israel, y que van llenando las casas con esta doctrina nueva, nos están quitando nuestros dioses. De acuerdo, no valen para nada, pero aún así, déjamelo, al menos no molestan. Los dioses tienen esta capacidad, no valen para nada, pero no molestan. Y el Evangelio molesta. ¿Por qué? Por tu idolatría. Pues si tuvieras un mínimo de amor, te abrazarías a él. ¿Y dónde estaba yo que me he perdido? Como de costumbre me pierdo, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pensaba Pedro? Pues Pedro, que como buen judío conocía los salmos de memoria, eso ya lo sabéis, lo he dicho 1000 veces, seguro que pocas semanas antes de morir, sabiendo ya que era cuestión de semanas, ¿cómo leería Pablo? ¿Cómo rezaría? Palabra a palabra, sílaba a sílaba, el final del Salmo 92. Florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano, el justo. El justo no es el impecable, es el buscador de Dios honesto, sincero, el que mantiene hasta el último día la búsqueda de Dios. Crece como un cedro del Líbano, plantado en la casa de Dios, es decir, delante de Dios. Te has envanecido siempre delante de los hombres, soy el mejor. Y ahora tu gloria está en estar plantado a los ojos de Dios. ¡Qué bonito! Y dan fruto en presencia de Dios. Y Pedro vio su vida llena de frutos, porque Dios te lo permite ver. Estoy convencido de que esos días Pedro lloró muchísimo más que el día que traicionó a Jesús. Mucho más. ¿Estos frutos de dónde vienen, Señor? Si soy bruto, ¿de dónde vienen estos frutos? Y Jesús le podría decir, de lo que nos queremos, tú y yo a ti y tú a mí. A ver, tontolón, esto lo digo porque eso te lo dice a ti también. Sí, Isabel, de lo que Dios te quiere a ti, del que tú quieres a Dios. Ramón, lo mismo, de lo que tú quieres a Dios y Dios te quiere a ti. Esto es la vida cristiana, esto es el discipulado. Todavía la vejez produce fruto. Y Pedro, anciano, vio la primera cristiandad de Roma y dice, es verdad, se ha cumplido, Dios me ama, no me engaña, es verdad, ahí está el fruto, una cristiandad en un pueblo totalmente 1000 veces pagano. Para anunciar esos frutos, anuncia que Dios no te ha mentido. Para anunciar lo recto que es Dios, mi roca. No hay falsedad en Él, no hay falsedad en sus palabras, no hay falsedad en su evangelio. Ojalá te lo creas, mi querido y buen amigo, mi querida y buena amiga. Ojalá tú lo creas y recemos para que nos creamos todos de verdad. Y el mundo cambiará, también por nosotros, sí, cambiará.